El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy celebramos la memoria de San Agustín. Ayer celebrábamos la memoria de su Santa Madre, Santa Mónica. Agustín nació en África y por temperamento era recio, violento, extremoso. Y además también influyó en él la herencia paterna. Como dije, la madre de Agustín era santa, pero su padre no, era pagano, violento, vicioso. Excelente fue la educación que la madre había dado a su hijo, y sin embargo el hijo se extravió. ¿Y qué causas contribuyeron a ello? Unas causas fueron internas y otras externas. Causas internas fueron las pasiones violentas heredadas en parte de su padre. Antes de los 16 años, dice él, escribe él, la zarza de las malas pasiones se pusieron a brotar en mí con tal ímpetu que se alzaron pronto por encima de mi cabeza. El año 14 de su vida lo pasó en Tagaste, su pueblo natal, y dice de sí mismo: me precipité en el mal tan de cabeza y tan de lleno que me hubiera dado vergüenza verme aventajado en él por mis compañeros. O sea, tanto había caído en el mal que quería ser el primero, ¿no? Diríamos, en el mal, ¿no? Terminado este año borrascoso en Tagaste, pasó a Cartago a continuar sus estudios, y allí, dice él, sentí chisporrotear alrededor de mí las peores pasiones. Otras causas de su perdición fueron externas. La primera, el mal ejemplo de su padre. El niño pequeño se deja moldear por las manos maternales. Cuando llega mayor, el ejemplo de su padre es decisivo, y Agustín tuvo un padre pagano con los vicios del paganismo. Causa de su perdición fueron los malos compañeros que abundan en todas partes, los profesores con quienes estudió en Tagaste y en Cartago. El joven Agustín, después de dejarse arrastrar por la pasión carnal, se hizo maniqueo, entró en esta secta de los maniqueos. Le fascinó el fondo de la doctrina. Admitía la existencia de un principio del mal que hace el mal en nosotros y por consiguiente excusa y justifica la mala conducta. Con esa doctrina podía dar rienda suelta a sus pasiones sin responsabilidad. Esta es, diríamos, el ejemplo de San Agustín, ¿no? Esto que he leído, pues así es la historia de los extraviados, de los que se extravían. Primero, la corrupción del corazón, ¿no?
Las malas pasiones que no están, diríamos, hemos sacado esas malas pasiones, mortificado esas malas pasiones que van creciendo, y del corazón corrompido los vaos que suben a la inteligencia, oscurecen la inteligencia y no le permiten ver la verdad. Por eso vigila mucho tus pasiones, tus aficiones desordenadas, ¿no? Si dejas crecer tus pasiones, van a ahogar, ¿no?, la semilla de la buena palabra, ¿no? Y luego va a ser difícil, ¿no?, sacar esas malas pasiones, esa imagen que ponen algunos autores, ¿no? Las malas pasiones al principio son como un árbol recién plantado, una ramita, pues fácil de cortar, pero si se deja crecer y se hace un tronco fuerte, pues es difícil. A medida que crecen las malas pasiones, sembrarán las dudas en tu inteligencia y terminarán quitándote la fe. La fe no se quita, no se va, diríamos, no se pierde por otras causas, ¿no?, sino por esto, dejar crecer las malas pasiones, ¿no? Y la inteligencia se oscurece y la fe, pues, acaba quitando la fe. ¿Ven? ¿Por qué no querían creer?, dice San Juan en una parte del Evangelio, porque sus obras venían siendo malas, no querían ir a la luz. Ir a la luz, ir a Cristo, es creer, no querían creer. Cuando la pasión no quiere dejar la presa, inspira razones sutiles para justificar su conducta y seguir pecando sin remordimientos de conciencia. Agustín escribió al comienzo de su libro inmortal Las Confesiones: Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La síntesis de su vida y de todos los hombres. El corazón humano oscila como la brújula hasta que se centra en Dios. Agustín había encontrado una doctrina que parecía tranquilizar el espíritu y no descansaba. Daba a la pasión carnal el alimento que pedía y no descansaba. Brillaba en el mundo. En Tagaste le había adjudicado el premio de la poesía el procónsul Vindiciano. Abrió cátedra de retórica en Roma y en Milán con éxitos halagüeños y no descansaba. Era Dios que quería enderezarle a buen camino y traerlo hacia sí. ¿Qué causas influyeron en la conversión de Agustín? Primero, el rescoldo de virtud que había dejado en su alma la buena educación de su madre. ¿Ven? Qué bonito eso que se dice cuando uno educa en la virtud al niño, aunque luego de joven puede extraviarse, como Agustín, sin embargo queda algo ahí grabado en la virtud que aprendió, ¿no?, de niño, ¿no?, de la educación que recibió. Leía las obras clásicas de los grandes literatos y no les satisfacían, porque allí no encontraba el nombre de Jesús. Es que con la leche mi corazón de niño había bebido piadosamente ese nombre y quedaba profundamente grabado en mi alma, y cuanto no llevaba ese nombre, por honroso y acabado que fuese, no podía adueñarse de mí. En medio de sus extravíos había conservado cierta nobleza de espíritu y un deseo inquietante de la verdad, pero la causa principal fue la gracia de Dios, y esta gracia la consiguieron las lágrimas de Santa Mónica. Aquella madre, al ver a su hijo arrastrado por la corriente, no le abandonó. Iba con él a las ciudades donde se trasladaba, oraba, lloraba, mientras su hijo pecaba. Y un obispo le había dicho: mujer, es imposible
que perezca el hijo de tantas lágrimas. Y Mónica perseveraba incansable llorando hasta que Dios se dio por vencido. Dice San Agustín: ¿cómo hubierais desechado los ruegos de mi madre, ya que ella no os pedía oro ni plata, ni nada deleznable, ni transitorio, sino tan solo la salvación de su Hijo? No, bien presente estabas ahí vos, Señor, y escuchabais del modo que vos mismo habíais determinado oírla. Agustín sentía inquietudes que no le acallaban los más famosos doctores del maniqueísmo, y le extrañaban estas incertidumbres. ¿De qué maravillosas trazas usaste conmigo, Señor? ¿Cómo y por qué así? Es que por todo este tiempo se os ofrecía día y noche por mí un sacrificio, y ese sacrificio eran las lágrimas de mi madre y la sangre de su corazón. Delante de Dios, las lágrimas son oración y sacrificio, por eso tienen virtud redentora. En Milán le daría a Dios el golpe de gracia. Allí comenzó a frecuentar las lecciones de exégesis que hacía otro gran santo, San Ambrosio. La inquietud crecía en su espíritu. Un famoso rector vitoriano se había convertido al catolicismo y él, ¿por qué no? Qué bonito, ¿no? Así ayuda mucho, ¿no? Los ejemplos buenos de los santos, ¿no? Me hace recordar San Ignacio de Loyola, ¿no? San Francisco de Asís hizo esto, ¿por qué yo no? Santo Domingo de Guzmán hizo esto, ¿por qué yo no? San Agustín ve que otro se convierte al catolicismo, ¿por qué yo? ¿Por qué no yo? Las pasiones temerosas de que rompiera con ellas, las pasiones temerosas de que rompiera con ellas, le sujetaban y le repetían: ¿nos vas a dejar a nosotras? ¿Vas a dejar esto y aquello? ¿Y qué cosas le representaban al decir esto y aquello? Y Agustín reaccionaba: lo que pueden otros y otras, ¿no lo podré yo? Qué bonito. Mañana, pero aquel mañana no acababa de llegar. La madre advertía las vacilaciones de su hijo y ofrecía a Dios el sacrificio de sus lágrimas. Un día, acompañado de su amigo Alipio, le cogió por el brazo y le exclamó: los monjes incultos y rústicos del desierto se levantan y atraen así el reino de Dios, los cielos, y nosotros con toda nuestra erudición estamos sumidos en las bajezas de las pasiones más vulgares. Agustín dejó a su amigo, salió al jardín de la casa, se arrojó al suelo debajo de un árbol y prorrumpió en gemidos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se repetirá este eterno mañana? ¿Por qué no ahora? Y una voz clara como de niño le repetía: toma, lee. Y Agustín cogió las cartas de San Pablo, las abrió al azar y leyó: no en los festines, ni en las orgías, no en el sueño ni en la lascivia, no en la querella ni en la envidia, sino en que os acerquéis a Jesucristo. Alipio, extrañado, seguía las actitudes de su amigo y Agustín le dijo: este es el camino de la vida. Alipio, profundamente conmovido, respondió: llévame a mí también por el camino que hoy empiezas a seguir. Sin pronunciar palabra, Agustín tendió la mano al amigo y ambos se presentaron a Mónica, que oyó lo sucedido con alegría sin límites. Recogía el fruto de sus lágrimas. Otra enseñanza: aprendamos de Agustín a no resistir a la gracia,
Aunque las pasiones que quieras dejar te estén diciendo, ¿nos vas a dejar? ¿Vas a dejar, qué sé yo, de ver internet, la pornografía? ¿Vas a dejar esto? ¿Vas a dejar este vicio? ¿Nos vas a dejar? No resistas a la gracia de Dios. Puede cansarse Dios de llamar y abandonarte para siempre. Y luego, ya para terminar, Agustín recibió el bautismo de manos de San Ambrosio y comenzó a practicar en toda su plenitud el Evangelio. Renunció al dinero, a la gloria de las letras, al matrimonio. Vuelto a Tagaste, durante 3 años hizo vida casi eremítica, consagrado a la oración, al estudio de la ciencia divina, pero la luz no pudo estar oculta mucho tiempo bajo el celemín. Luego pasó el tiempo, fue ordenado sacerdote, luego murió el obispo Valerio, ocupó su puesto San Agustín y fue, como sabemos, un gran obispo, un gran pastor, y es un insigne, sigue siendo un insigne doctor de la Iglesia. En poquísimos hombres se han unido tanta ciencia, tanta santidad como en Agustín, y había sido pecador. Si tú lo has sido, no quedes aplastado por la montaña de tus culpas, no pienses en ellas, sino es para fomentar la humildad. Apóyate en ellas para amar a Dios, que te ha buscado y perdonado. Cuanto más honda fue la cima donde caíste, más alta sea la montaña de la santidad a donde subas. Qué bonito. Tú nos enseñas, San Agustín, no desesperemos, hemos caído. No te quedes aplastado por la montaña de tus culpas. No pienses en ella, sino para fomentar la humildad. Humíllate ante Dios. Apóyate en ellas, en esas culpas, para amar a Dios, que te busca, que te perdona, que no deja de darte su gracia. Y ya termino brevemente. Quería también, aunque hemos leído las lecturas propias de San Agustín, pero hoy el Evangelio también, continuando con el Evangelio de ayer, el capítulo 25 de San Mateo, creo que estos evangelios que estamos escuchando en estos días también nos ayudan a reflexionar. El Evangelio de hoy habla también de esa parábola de las 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 necias, ¿no? Quiere inculcar el Señor a través de estas parábolas también lo que ayer nos decía el Evangelio, Jesús en el Evangelio, la vigilancia, estar preparados. Ya sabemos la parábola, ¿no? Fueron invitadas al banquete de boda. Como tardaba el novio en llegar, ¿no? Las 10 vírgenes cogieron sus lámparas, las prudentes, las sensatas, además de las lámparas, llevaron aceite de reserva, ¿no? Las necias no. Como tardaba el novio, pues se durmieron las 10. Cuando vino el novio, despertaron, ¿no? Que ya llega el novio. Se pusieron a preparar las lámparas. Las sensatas las prudentes llevaban aceite de reserva, llenaron sus lámparas, pero las necias no tenían aceite. Y le pidieron, danos vosotras aceite, que se nos apagan las lámparas. No, vayan ustedes a comprar, porque a lo mejor también se nos apagan a nosotros, ¿no? Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, entraron a la sala, y llegaron las otras después, pues ya estaba la puerta cerrada. ¿Qué nos enseña la parábola? Que estemos siempre preparados,
No sabemos cuándo va a venir el novio Jesús. Ayer nos decía, no sabemos el día, la hora de su venida, tampoco sabemos el día de nuestra muerte. Estemos preparados con las lámparas encendidas, con en aceite, que dicen los comentaristas, de buenas obras, llenos, ¿no?, para que el Señor nos encuentre preparados.